Buenos días. Tenemos el honor de empezar esta nueva conferencia Colpin en su primera jornada de la mañana con una de las investigaciones más importantes que se han hecho en los últimos años, a cargo, entre otros, de dos de los periodistas más importantes de América Latina. Los voy a ir presentando. Va a estar en primer lugar Gerardo Reyes desde aquí, presencial, y después Roberto Denis va a estar en forma virtual. Gerardo Reyes, como muchos de ustedes saben, es uno de los periodistas pioneros del periodismo de investigación en América Latina. De una forma es casi como el principal que ha hecho investigaciones en una forma y en un alcance latinoamericano, es decir, con un scope regional, y ha generado investigaciones con la mayoría de los países de América Latina, con periodistas de la mayoría de los países de América Latina. Por lo tanto, eso genera un proceso a su vez de difusión del periodismo latinoamericano en muchos países. Ha participado de una de las principales, si no el primero, equipo de investigación que hubo en América Latina, que era el del tiempo de Bogotá, y después de un tiempo en el Miami Herald, donde entre otras cosas participó de una investigación que ganó el premio Pulitzer. Empezó a trabajar en Univisión, donde creó la unidad de investigación de Univisión, sumándole la complejidad al periodismo de investigación de hacerlo desde la televisión, ¿no? Así que además es un autor de quizás el primer libro sobre técnicas y métodos de periodismo de investigación. Por lo tanto, es, como dije, uno de los pioneros y personajes centrales del periodismo de investigación en América Latina, y por lo tanto de esta conferencia. Después de Gerardo va a exponer Roberto Denis, quien va a exponer en forma virtual. Roberto es por supuesto, para quienes no lo conocen, es quien reveló por primera vez este nuevo personaje del poder venezolano, que como siempre el poder tiene un lado visible y un lado invisible, y por lo tanto el rol del periodismo es poner todo a la luz y revelar así el verdadero poder. Y lo hicieron desde las condiciones más difíciles, desde Armando Info, con Ewald Scharfenberg, con Roberto Mesa, con Joseph Polisuk, y la investigación de Roberto Denis. Y como consecuencia de eso, por supuesto, Roberto se tuvo que ir de Venezuela. Yo creo que esta conferencia Colpin, no sé si no es la que más periodistas exiliados tiene participando, eso habría que verlo, pero es notable la cantidad de periodistas en el exilio que hay participando en esta conferencia este año. Así que, bueno, va a arrancar Gerardo, 20 minutos, y luego Roberto expondrán sobre el caso de Alex Saab. Gerardo. Buenos días, gracias por la invitación, gracias Fernando por esas palabras. En septiembre del 2010, Maduro, que era entonces canciller, y el presidente Chávez estaban empeñados en que la senadora Piedad Córdoba, senadora colombiana, que era como el vínculo, el último vínculo que quedaba de enlace entre el gobierno de Colombia y de Venezuela, querían que fuera presidenta de Colombia. Apostaban a ella por varios motivos que confluían en la idea de mortificar al país que más incomodaba a Venezuela.
que me equivoqué en la fecha. En esas circunstancias, Maduro y Chávez pensaban que Piedad Córdoba podía convertirse en la cabeza de playa de la revolución bolivariana en Colombia y marginar y dejar sin poder al enemigo histórico de ese lado de la frontera, que era Uribe. Pues a ellos les faltaba una aprobación. Esta era, digamos que una idea terrenal, pero faltaba como un mensaje de ultratumba, el sentido que pues la historia del poder recientemente en Venezuela indica que ellos no toman decisiones solamente entre ellos, sino que siempre están consultando al libertador Simón Bolívar. Entonces, ellos deciden mandar a Piedad Córdoba a donde una santera famosa entre el poder de Venezuela, para que ella les indique si Simón Bolívar estaba de acuerdo con que Piedad Córdoba fuese la próxima presidenta de Colombia. Piedad Córdoba, y esto me lo confirma ella misma, cuando la entrevisto, se presenta allí ante la gran Yoba, esta santera oficial, quien de hecho, dice ella, invocó el espíritu del libertador, empezó a hablar como el libertador, primero la regañó por no tener una agenda política muy clara, y segundo confirmó que ella sería la próxima presidenta de Colombia. Esto, que es un dato de realismo mágico, se convierte de alguna manera en el punto de partida de los éxitos del colombiano Alex Saab. ¿Por qué? Porque en ese momento Piedad Córdoba estaba intermediando a favor de varios empresarios colombianos que tenían represados millones de dólares en Cadivi, este organismo de Venezuela que controlaba las divisas. Alex Saab había invertido 30 millones de dólares en ese negocio, que realmente era una lavandería, una forma de hacerse rico de la noche a la mañana, porque $1 o $100 que se invertían en esta máquina de hacer dinero podrían cambiarse en el mercado libre en 300 millones. Y entonces, ¿qué estaba haciendo la gente? Y especialmente los colombianos exportadores, eran hacer exportaciones ficticias para ganarse ese dólar preferencial. Saab se había montado en ese tren, el tren de las exportaciones ficticias, estaba quebrado, vivía en Barranquilla y le apostó también a Piedad Córdoba. En ese momento entonces el gobierno de Venezuela le abre las puertas a Piedad, le ofrece todas las oportunidades, y una de las que ella presenta es: ayúdenme con mi amigo palestino, como lo llamaba ella, porque él tiene varados estos 30 millones de dólares en Cadivi, y de hecho le ayudan y el gobierno le consigue esos 30 millones. A partir de ese punto, Alex Saab, el empresario quebrado de Barranquilla, por el que nadie daba un peso, se convierte poco a poco en un operador de emergencia de un régimen en apuros, que necesita sacarle el quite a las sanciones económicas de Estados Unidos y resolver asuntos desde combustible hasta escasez de leche. Menciono eso porque es de por sí entonces el punto de partida de Alex Saab en Venezuela. ¿Por qué escribir estos libros? Creo que, pues ustedes lo saben, la inmediatez de la información a los periodistas que tenemos que hacer ambas cosas,
nos lleva a sacrificar muchos matices, a perder muchas perspectivas de esta historia. Y entonces hace como 3 años nace este libro, en principio porque Alex Saab y Pulido me demandaron en Estados Unidos por difamación. Ellos consideraban que era una afrenta contra ellos el que les hubiera dicho que eran unos personajes con un pasado turbio, y uno de ellos con un pasado de narcotráfico, Álvaro Pulido. Entonces yo me empecé a preparar para un eventual juicio en Estados Unidos y a recaudar información, y me di cuenta que pues ellos retiraron, finalmente desistieron de la demanda, pero ya en ese momento había recaudado tanta información que se proyectaba indefectiblemente como un libro. Y quiero decir que además en la reunión de Colpín en Panamá, le dimos impulso con Ewald y Armando.info y la colega de Ecuador, ahora me acuerdo del universo, ahora no, Mónica Almeida. Nos repartimos las cargas para trabajar este proyecto. Quisiera empezar con esta frase. No está pasando. Para la próxima. Sí. Los amigos de Alex Saab no se explican cómo un tipo tan común y corriente, de aspiraciones modestas y sin ninguna pasión, aparte del amor por sus hijos, se convirtió en el chacal financiero de la revolución bolivariana. Cuando ocupaba la gerencia de la empresa de textiles de la familia de Barranquilla, su meta más apremiante era llegar al fin de mes con saldos suficientes en el banco para pagar la nómina de la empresa. En esa época repartía su vida entre la fábrica y la atención personalizada de sus hijos, que son su adoración. En una ciudad de personajes célebres, de gente ingeniosa y jaranera, Saab trabajó toda su juventud para ser un tipo intrascendente. Ni fu ni fa, me dijo un amigo suyo. A las 7 de la noche estaba en pijama, me contó otro. Pero un día que lo había perdido todo y lo perseguían los bancos y las tarjetas de crédito, la vida lo sacudió y, sin proponérselo, cambió de sentido el famoso proverbio del que fue por lana y salió trasquilado. Saab viajó trasquilado a Venezuela y regresó con lana, con mucha lana. Esa es la transformación que trato de presentar en los primeros capítulos del libro, de un hombre quebrado que encuentra su salvación a través de esta senadora, y que se convierte entonces en el operario. Él nació en 1971, es hijo de un inmigrante libanés que desde joven empezó a estudiar en su país de origen a Colombia. Quedó fascinado con Colombia, con la riqueza hidrográfica, con la belleza de sus paisajes, y cuando cumplió 18 años le dijo a su padre que él quería irse, que no aguantaba más las guerras de su país. El padre le dijo que se fuera para Estados Unidos, que ellos ya habían pasado por allí, incluso él había trabajado en la Ford en Detroit, pero él prefirió Colombia. Incluso en el viaje, cuando iba llegando a Venezuela, los acompañantes le dijeron que se quedara en Venezuela, y él continuó a Colombia y se convirtió casi en el presidente vitalicio de la Policía Cívica de Barranquilla, cosa que le permitió una cercanía con los mismos policías que después investigarían a Saab. Los problemas de Saab comenzaron en más o menos 2000,
1997, cuando la Embajada de Estados Unidos le retiró la visa porque encontraron un pequeño cargamento de cocaína en una exportación de la empresa de textiles de su familia. Nunca se le acusó a él ni a nadie de sus familiares de ese problema, pero eso truncó su carrera, su sueño de convertirse en un gran empresario en Estados Unidos. Durante esta investigación entrevisté a 120 personas, gente que lo conoció de joven, de niño. De joven no se le conocía mayor pasión ni ninguna afición, aparte de su temprano amor por el dinero fácil. Le iba muy bien con las mujeres. En uno de sus viajes a Alemania, porque estudió en un colegio alemán, regresó con su cola de caballo y con ideas libertarias, pero no tenía ninguna educación ni tendencia hacia la izquierda durante su juventud o algo así que indicara que desde entonces había una identidad con la revolución bolivariana. En 2007 se meten problemas ya en Colombia con algunos indicios de exportaciones ficticias, de contabilidades dobles o falsas, cosa que se le pasó al presidente Santos investigar antes de que se reunieran en una cumbre con Chávez y con Maduro, en la cual se le adjudicó a la empresa de SAP un contrato multimillonario, más o menos de $300 millones de vivienda popular. Digo que se le pasó porque esta reunión es muy paradójica, porque allí el presentador de la ceremonia anuncia como representante del gobierno de Colombia, no al presidente Santos, que está presente, sino a Alex Saab y al representante del gobierno de Venezuela, que sí era un ministro. Este es el siguiente paso que le da ese impulso y lo convierte ya en un multimillonario. El siguiente impulso que le da a Saab, su relación con el gobierno de Venezuela, que es ganarse este contrato de $300 millones, que a pesar de que ya implicaba unos ingresos muy lucrativos, intentó y lo logró continuar con las exportaciones ficticias a través de Ecuador. Paro ahí para después hacer las preguntas de la parte biográfica. Si el libro tiene como novedades, digámoslo así, el hecho de que encontré indicios y fuentes que me dijeron que Alex Saab venía negociando con el gobierno de Estados Unidos antes de ser encausado y después de que lo hubieran acusado. Antes se reunió en 3 países de América Latina para ofrecer información y después mandó a un emisario para hablar con los fiscales, a ofrecerle que él tenía información muy delicada sobre el intercambio militar entre Venezuela e Irán. Las primeras conversaciones fracasaron, el fiscal no le creyó lo que le estaba diciendo, y la segunda causaron mucha curiosidad y rechazo a los agentes del FBI que escucharon a este emisario diciendo que Saab quería hablar con Trump, no quería hablar con agentes ni con fiscales, quería hablar con Trump para ofrecer esta información. Por supuesto le dijeron que si tenía información tenía que regresar al país y presentarse ante la justicia. El libro además es un esfuerzo por tratar de demostrar el fracaso de 4 sistemas judiciales por los cuales pasó el caso de Saab y de Pulido. El de Venezuela, por supuesto, el de Colombia, el de Ecuador, que tal vez hizo la investigación más seria y metodológica de todos,
y finalmente el de México. En todos ellos, Alex Saab se las ingenió para salir bien librado. Tal vez el más descarado fue en Colombia. Aparte de esta madrina, Piedad Córdoba, Alex Saab tenía un padrino, un abogado en Colombia, que lo asesoró durante más, yo creo que unos 10 años. Su nombre es Abelardo de la Espriella, un hombre de ultraderecha, simpatizante del paramilitarismo, que logró convencer a un policía que venía investigando a Saab que le pasara información sobre la investigación que él venía haciendo. El policía le dijo la fecha en que sería arrestado Alex Saab y este abogado se lo informó, lo cual le permitió eludir el arresto no solamente a él, sino a varios miembros de su círculo de colaboradores en Barranquilla. Así que la riqueza de Saab no discriminaba ideologías. Tenía a una persona de izquierda como Piedad Córdoba y a un abogado de ultraderecha que pedía la muerte de Maduro en sus columnas, que lo salvó de un arresto. Ese es otro de los esfuerzos que traté de hacer en el libro para demostrar el fracaso de esos sistemas judiciales. Muchas gracias, Gerardo. Me impresiona lo mal que le salió la demanda a Alex Saab contigo, que activó un libro. Él retiró la demanda, pero vos no retiraste el libro. Ahora quiero presentar a Roberto Denis, que está en forma virtual. Además quería agregar, por supuesto, que Roberto está en el exilio, en Colombia, creo, en este momento, y sin embargo su familia en Caracas recibe intimidación, presiones e incluso un allanamiento de hace unos días. Así que, Roberto, te escuchamos. Que Gerardo hable antes ya se lo pone a uno complicado hablar después, ¿no? Pero en este caso es muy bueno porque Gerardo ya ha pintado al personaje, que es este señor Alex Saab, que durante muchos años estuvo, como bien decía Fernando en la presentación, en las sombras de ese poder político empresarial venezolano cada vez más corrompido. Y bueno, el trabajo que fuimos haciendo en Armando Info fue poco a poco poniéndole luz, así como obviamente el trabajo de Gerardo, y bien recordaba ese trabajo conjunto que hicimos en su momento con la colega Mónica Almeida. Yo solo, digamos, lo que me gustaría agregar son como algunas notas, porque imagino que no sé si después habrá una conversación, habrá preguntas. Yo creo que la figura de Alex Saab lo que demuestra, digamos, y refleja muy bien es, primero, la falta de institucionalidad que ha, digamos, que se ha ido, esa institucionalidad que se ha ido demoliendo en Venezuela con el correr de los años, y que, bueno, explica hoy en día un poco la crisis interminable del país. Yo creo que la figura de Alex Saab es una fotografía, digamos, de esa crisis institucional, de ese desmantelamiento de las instituciones, de una justicia independiente, también de un país censurado o autocensurado en algunos casos. Porque también por investigar a Alex Saab, a nosotros, al equipo de Armando Info, en 2017, el señor Alex Saab me demanda a mí primero por ser el autor de unos reportajes donde revelaba un nuevo negocio donde estaba Alex Saab. Y finalmente después también demanda a los 3 editores fundadores de Armando Info, que son los 3 periodistas también venezolanos, Eval Schaffenberg, Joseph Polizuk y Alfredo Mesa, ¿no? Y hay una gran paradoja ahí, porque cuando él nos demanda en 2017, nosotros revelamos un trabajo que, por cierto, tuve el orgullo de presentar en el Colpín de Bogotá en 2018, que era su participación en este esquema, en este negocio de los CLAP,
que como bien saben son digamos, estos combos de alimentos a precios subsidiados que reparte el gobierno entre los más pobres. Bueno, ese negocio se lo confió Nicolás Maduro a este señor, a otros empresarios de este perfil, pero fundamentalmente a este señor, Alex Saab, y su socio Álvaro Pulido. Y ese negocio al final lo que revelaba era toda una trama opaca de empresas offshore en paraísos fiscales, en Hong Kong, en Panamá, en otros sitios, constituidas, digamos, ad hoc para la ocasión de esos contratos. Salieron a comprar alimentos de la peor calidad posible, como documentamos nosotros en su momento, y esos alimentos terminaron, como digo, en la mesa, digamos, de los más pobres en Venezuela, y ese fue uno de los, digamos, de los negocios que el señor Nicolás Maduro le dio a Alex Saab. Por ese trabajo nos demanda, por esos trabajos nos demanda, nos acosan de distintas maneras, un acoso que, como bien decías en la presentación, no ha terminado hasta hoy, ¿no? Y digo que esto refleja la crisis en la institucionalidad porque aquí la gran paradoja es que Alex Saab, después de todo ese, digamos, ese perfil y esa construcción y esos orígenes que nos hacía Gerardo, que nos relataba Gerardo, Alex Saab seguía ganando negocios, pasó a convertirse en algún momento, se convierte, sobre todo a partir de 2013 en adelante, se convierte en el contratista, digamos, consentido de Nicolás Maduro. Pero él negaba todos sus negocios, negaba cualquier participación, salvo en ese que era público, que fue cuando él sale en un video firmando un contrato en el Palacio de Miraflores, que era el contrato de las viviendas prefabricadas, que bien se investigó muchísimo en Ecuador por distintas irregularidades. Bueno, él negaba todo. Él decía que, llegó a decir que ni siquiera hasta conocía a Nicolás Maduro, que apenas lo conocía por actos protocolares, ¿no? Y ese mismo personaje, toda vez que queda detenido, que es detenido en junio de 2020 allá en Cabo Verde por la acusación que tenía desde 2019 en un tribunal del estado de Florida por lavado de dinero. Bueno, bastó que lo detuvieran para que entonces todos esos negocios que negaba sí empezara a reconocerlos. Y hasta para que el propio Maduro lo nombrara embajador de Venezuela ante la Unión Africana, incumpliendo, por cierto, toda la normativa legal venezolana para el nombramiento diplomático. Intentando evitar, digamos, su extradición a los Estados Unidos, cosa que finalmente ocurrió, ¿no? Nosotros en Armando Info, el primer trabajo que publicamos sobre Alex Saab fue en 2015, que era ese trabajo conjunto que refería a Gerardo, que tenía que ver apenas con uno de sus negocios, y todavía en ese momento, más allá de que ya se veían cosas muy turbias, muy opacas, y el interés de este señor sencillamente, y sus aliados, sus socios, por captar las divisas preferenciales de Venezuela en un momento que había control de cambio en Venezuela. Y bueno, muchos de ustedes, los colegas latinoamericanos, saben de estas experiencias de controles de cambio, sobre todo en Argentina. Bueno, y este señor lo que intentaba era captar eso. Ese fue el primer negocio. Que digamos que hace a gran escala en Venezuela y que se investiga por varios medios. Y desde entonces, digamos, en Armando Info no soltamos el personaje porque por distintas fuentes de información que teníamos. Y bueno, cosas y documentos y cosas que íbamos probando, entendimos la dimensión de este personaje y la cercanía que tenía este personaje con el propio Nicolás Maduro. Ya Gerardo explicó toda esa, digamos, ese puente de entrada que le hizo Piedad Córdoba para que llegara a Venezuela, la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Y Alex Saab, estando en Venezuela, después tuvo la habilidad de hacerse muy cercano al entorno familiar de Nicolás Maduro, especialmente a los hijos de su esposa Cilia Flores. Y eso le valió, digamos, la confianza para ser el hombre, digamos, que cuando negocio se le ocurría a Nicolás Maduro, bueno, el empresario predilecto para esos contratos era este señor Alex Saab. Por eso digo que si algo revela la historia de Alex Saab es esa, ¿no? La falta de institucionalidad en Venezuela, que permitió que un personaje así, que un personaje tan turbio y tan oscuro, como bien describía Gerardo, desde sus inicios, incluso desde sus negocios en Colombia, cuando todavía esos negocios no conectaban tanto con Venezuela, terminara teniendo este poder en Venezuela, terminara manejando en las sombras contratos de cientos de millones de dólares. Bueno, yo creo que ahí cuando se piense, ¿no?, en la falta de institucionalidad en Venezuela, hay que poner esa fotografía del señor Alex Saab.
Después diría que la figura de Alex Saab, que ha ido como mutando en el tiempo, ¿no? Porque él empieza a ser, digamos, este hombre que llega quebrado, como decía Gerardo, a Venezuela, que empieza a hacer negocios, que empieza a tratar de beneficiarse del esquema dentro del control de cambio de las divisas preferenciales venezolanas. Va, digamos, ganando espacios, va ganando cercanía con la familia y el propio Nicolás Maduro, pasa a ser esa especie de contratista predilecto de Maduro. Después se convierte casi que en la sombra, en una especie de ministro plenipotenciario sin que nadie explicara, sin que nadie justificara por qué. Entonces, si faltaban alimentos en Venezuela, Maduro corría a este señor. Si había que hacer exportaciones opacas o ilegales del oro venezolano, bien sea de las minas o el oro monetario que estaba en las reservas del Banco Central de Venezuela, Maduro escogía a este señor. Lo mismo para incluso hasta comerciar el crudo de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Maduro escogía a este señor. Y entonces diría ahí que la dimensión de Alex Saab también pone en evidencia el tamaño de la corrupción que hay en Venezuela, justamente por esa crisis de institucionalidad que hemos visto. Alex Saab, por ejemplo, solo en uno de los negocios que nosotros hemos estudiado, que es esa participación en ese esquema de la importación masiva de alimentos en estos combos llamados CLAP, entre 2016 y 2018, este señor manejó contratos que nosotros hayamos podido documentar, yo no dudo que haya más, contratos por 1.500 millones de dólares, una cifra escandalosa para una sola persona, para una persona además que la única, digamos, característica que tenía desde el punto de vista empresarial era que tenía una gran habilidad por crear todas estas empresas en paraísos fiscales, en jurisdicciones muy opacas. Y entonces cuando le descubrían las de Hong Kong, pasaba y creaba otras en Turquía. Cuando les descubrían las de Turquía, pasaba y registraba otras en los Emiratos Árabes Unidos. Y así, digamos, iba mutando para manejar todos estos negocios. Y como digo, son cientos de millones de dólares que pasaron por las manos de este señor, sin que hubiera Contraloría, sin que hubiera, digamos, vigilancia de algún tipo, de alguna institución en Venezuela. Además, cuando Venezuela estaba entrando, digamos, la peor de sus crisis económica, financiera, sociales que ya todos conocemos. Entonces, esa es como otra, digamos, de las dimensiones que creo que arroja esta historia de Alex Saab. Y también diría que es tal el poder que este señor acumuló, y esto es algo, yo diría, nunca visto en la historia del chavismo. Como bien saben ustedes, el chavismo se ha caracterizado por ser un régimen con un discurso muy antiempresarial, con un discurso muy anti la burguesía tradicional venezolana. Chávez en su momento prefería hacer negocios en países aliados cuando estaba Lula en Brasil o cuando estaban los Kirchner en Argentina antes que hacer negocios con empresarios venezolanos. Digamos, un régimen, un gobierno de esa naturaleza, con ese discurso, bueno, está haciendo lo imposible y ha hecho lo imposible por defender a este empresario, que ni siquiera, como digo, es un empresario nacido en Venezuela, como bien decía Gerardo, es un empresario de origen colombiano, nacido en Barranquilla, hasta el que, como decía antes, Maduro llegó a nombrar embajador ya cuando, digamos, la situación de Alex Saab estaba muy complicada porque ya había sido detenido en Cabo Verde en un viaje que iba, por cierto, a Irán, a una escala que estaba haciendo en Cabo Verde, un viaje que iba a Irán justamente como emisario personal, imagínense ustedes, del propio Nicolás Maduro. Entonces, al final, ahí lo que tenemos es la historia de un empresario turbio, por decirlo menos, que al final se ha convertido en una especie de nuevo héroe revolucionario de la revolución bolivariana, pero que lamentablemente para el poder político venezolano, para ese poder tan opaco en Venezuela, para ese poder empresarial que ha surgido en los últimos años, que ha amasado fortunas en cuestión de muy poco tiempo. Bueno, al final Alex Saab ha terminado en los Estados Unidos, ha sido extraditado y probablemente allí yo creo que vamos a tener la posibilidad de él enfrentando la justicia, bien sea nosotros como periodistas o la opinión pública en general, de enterarnos todavía más de muchas cosas que desconocemos de Alex Saab.
Finalmente, para cerrar, diría que yo creo que sí ha habido un acierto, un acierto de parte nuestra y de parte del equipo de Armando Info en esta historia de Alex Saab, con todos, un poco todos los costos personales que ha habido. Fue entender, ¿no?, desde bien temprano la dimensión, la cercanía con el poder político y empresarial venezolano que tenía este señor Alex Saab. Y a partir de ahí entender que no era bueno publicar una historia, un caso, dos casos aislados y bueno, ya ahí, digamos, se cerró la historia de Alex Saab, sino entender todas las conexiones, hacer como todo ese mapa de conexiones que iba teniendo, con quién conectaba en un negocio, con quién conectaba el otro, por qué lo beneficiaban de tal o cual ministerio. Y eso nos ha permitido, yo diría que ya hoy, yo no sé, en Armando Info tenemos, no sé, 30 reportajes sobre todos los negocios del señor, que como digo, tienen todos, es muy curioso porque todos tienen, si uno ve, se repite la misma fotografía esa que hacía Gerardo, de, digamos, esa opacidad de sus negocios iniciales. Bueno, se repiten todos los negocios que siguió en Venezuela. Y sin lugar a dudas para nosotros en Armando Info, bueno, sí, ha sido, digamos, tremendamente costoso en lo personal, difícil, pero la verdad que ha sido también como, al menos, yo creo que el tiempo y los hechos, sobre todo, lo más importante, los hechos, nos han terminado dando la razón sobre quién es este señor, nos han terminado dando la razón de que sí había que investigarlo a fondo. Y yo creo que eso a uno como periodista, después de tantas vicisitudes, de tantos sobresaltos, al menos es como un consuelo que nos queda por haber hecho responsablemente nuestro trabajo. Creo que esos son como los 4 puntos así digamos, más a modo de gran resumen que diría sobre esta historia de Alex Saab. Por cierto, es una historia que continúa en Armando Info, seguimos investigando algunas cosas que todavía no son tan públicas. Y nada, quedo, no sé, a la orden y disposición de ustedes por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario. Perfecto. Gracias de nuevo. Gracias, Roberto. Vamos a abrir ahora primero una ronda de preguntas a quienes están en forma presencial y luego en forma virtual. Me impresiona mucho, Roberto, lo que contaste sobre esa relación entre baja institucionalidad y cómo se va amplificando luego el rol del personaje hasta convertirse casi en un ministro en las sombras, ¿no? O sea, a partir de la baja institucionalidad empieza a hacer negocios en oro, en petróleo, en alimentos, casi como si fuera un ministro sin cartera, ¿no? ¿Tenemos preguntas? Adelante. ¿En qué medida el apresamiento de Saab en Estados Unidos, ¿se escucha? ¿Sí? En Estados Unidos, bueno, para atrás, sí. Sí, ¿en qué medida la prisión de Saab en Estados Unidos puede ser peligroso para Maduro, que tuvo una reacción, quizá una sobrereacción, apenas lo apresaron, que entonces me interesa mucho saber qué puede decir, ¿no?, de Maduro? ¿Es su testaferro? ¿En qué medida puede implicar a Maduro mismo? ¿Acá? ¿Para acá o contesto? Okay. Antes de responderte, quiero recordar un episodio que es importante y relevante para esa respuesta. Como parte del libro, yo entrevisté a la fiscal de Venezuela, que calificó, que bautizó a Alex Saab como el testaferro de Maduro. Le pregunté si al día siguiente ella tuviera que ir a un juicio para acusar a Saab como testaferro de Maduro, ¿qué pruebas presentaría en ese juicio? Y la verdad que no me dejó muy buena impresión. Era más un mote muy bien puesto, que lo terminamos usando los periodistas desde ese momento, pero no hay hasta ahora una evidencia contundente que nos permita concluir que Saab estaba actuando para esconder la fortuna familiar de Maduro. Hay algunas cosas que tiene el gobierno de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, sobre los vínculos con la familia de Maduro,
pero hasta ahora no hay una prueba definitiva. Y en cuanto a tu pregunta, que de hecho en la acusación de Estados Unidos no se menciona a Maduro por ningún lado. ¿Qué puede decir, qué riesgo significa Alex Saab para Maduro? Primero ese, de que él hable de cómo, si es que él era testaferro, de cómo operaban esos negocios. Pero yo creo que toda esta publicidad que han hecho en defensa de él, en convertirlo en un ministro de último minuto, tiene que ver más que con la corrupción de Venezuela o de Colombia o de Ecuador o de México que pueda surgir en un testimonio de Saab. Saab podría entregar información importante de Irán y de sus relaciones con Venezuela. Ahí es donde yo creo que se está jugando toda esa energía el gobierno de Venezuela para tratar de evitar, porque Estados Unidos tiene una cantidad de boliburgueses, bolichicos, empresarios enchufados, todos estos alfabetos de la fidelidad empresarial con Chávez, que ya han estado declarando sobre corrupción, sobre complicidad del gobierno. Así que Chávez ha dejado de ser un acusado común y corriente para convertirse en un target de inteligencia. Y creo que ahí es donde está el mayor interés. Yo tengo dos preguntas. Una sobre la santera a la que le consultan sobre el más allá. ¿Eso es un patrón? ¿Ese es un caso específico que conociste o hay un patrón de otro tipo de consulta? Y la otra es sobre cómo se prueba los elementos, digamos, de la corrupción, de los contratos, de los negocios de SAP en el marco de la opacidad del sistema venezolano. Eso está basado en filtraciones de dentro del gobierno o en documentos que están al acceso de la prensa. ¿Cómo se prueba eso? Cuando presumo yo que hay un sistema de opacidad total y de falta de acceso, pues, a la información pública. Si quieres, respondo la primera y la segunda. Okay. La Gran Yoba, la santera del régimen, no estaba ahí la primera vez hablando con alguien cercano al poder, sino que es una santera, es la santera oficial del régimen. Maduro es un presidente esotérico que cree en la santería y en otros cultos, y que desde antes ha utilizado esas consultas para definir cosas de poder. De hecho, hubo una especie de rompimiento con la santería cuando Chávez decide exhumar el cadáver de Bolívar, a pesar de los consejos de los grandes santeros del régimen, que le dijeron que eso era una condena, meterse así con los muertos, y en esa tradición ha hecho carrera la versión de que la enfermedad de Chávez fue producto de un castigo, un maleficio por haber perpetrado violado ese mito de que no se puede tocar a los muertos. Roberto, la segunda pregunta. Vale, es una gran pregunta, ¿no? En esta historia, el trabajo que hemos hecho nosotros para probar la corrupción de Alex Saab, no, obviamente, aquí no ha habido un solo documento, digamos, o un solo derecho de petición de información, cosa que no existe en Venezuela, o una respuesta oficial nunca de ningún ministro, de algún empreso, de algún presidente, perdón, de alguna empresa pública que le ha dado contratos. No, aquí no ha habido nunca nada de eso. Al contrario, como decía, siempre este señor era un fantasma, casi que nombrar su nombre estaba prohibido, no se podía. En algún momento, incluso estando ya nosotros fuera del país, cuando nos vamos al exilio después del caso, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, conocida como CONATEL, en 2018 nos exhortó a que no podíamos nombrar el nombre del señor en nuestros reportajes,
mientras duraba el juicio que nos había abierto en Venezuela, que podía durar, bueno, quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Entonces, no, esto nunca ha habido. Aquí evidentemente ha habido muchas gargantas profundas en esta historia, que han visto, digamos, los manejos de estos señores, y me refiero a Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, y evidentemente les ha interesado contar cosas. Ha habido obviamente mucha reportería luego de que empezamos a tener los primeros indicios de determinadas empresas en determinadas jurisdicciones, mucha casi que arqueología dirían esos registros, para comprobar esas cosas. Diría también que si ven un poco la naturaleza de cómo ha sido la investigación, y lo que hemos publicado sobre Alexa, pasa que quizás el negocio que en vivo y en directo estábamos descubriéndole por justamente ya todas las fuentes que habíamos cultivado, era el de los CLAP, el famoso negocio de los alimentos y los CLAP que transcurre desde 2016 y 2017. Ese casi que mientras lo estaban haciendo, yo tenía información de cómo estaba ocurriendo justamente por todas estas fuentes que se habían cultivado. Pero pasa después que mucha de la documentación que he ido consiguiendo, de contratos que hemos conseguido muchos, de acuerdos con empresas públicas, etcétera, es casi que como que una investigación forense. O sea, es decir, había pasado ya tiempo de que lo hicieron esos negocios, participaron en esos esquemas de corrupción, y wow, nos damos cuenta de, mira, no era solo lo que estábamos diciendo, sino mira de dónde viene, también estaba aquí. Y al final la investigación siempre ha sido como un presente viajando al pasado, porque yo sigo creyendo que hay mucha información de Alex Saab por toda esta cercanía con el poder que tuvimos, que ya describimos, perdón, que no conocemos y que no sabemos. Yo creo que eso ha sido un poco el acierto. Como te digo, hay unas cuantas gargantas profundas en esta historia. Hay mucho trabajo, como digo, de registro. Hay, al final, también el hecho de que Alex Saab, obviamente, como bien dice Ewald Schaffenberg, el editor de Armando Info, siempre a modo de broma, nadie se mete con la corrupción en Venezuela en esta escala para quedarse con bolívares ahorrados en bancos, ¿no? Sino que va a Estados Unidos a comprar propiedades, va a Europa a comprar propiedades, va a bancos de Antigua y Barbuda o del Principado de Liechtenstein, y el hecho de que él haya agarrado esta escala, yo diría casi que global, bueno, también eso ha facilitado investigar desde afuera hacia adentro el caso de Alex Saab. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias, Gerardo, ya nos hemos quedado sin tiempo. Realmente hay casos de corrupción que pueden representar también el ADN de un régimen, y en este caso me parece que la investigación de ustedes ha revelado también el ADN de un régimen. Eso no pasa con todas las investigaciones de corrupción. Así que muchísimas gracias. Paso ahora la palabra a Adriana, que nos va a contar cuál es la próxima actividad. Gracias, Gerardo, Roberto y Fernando. Ahora vamos a empezar con la mesa de corrupción gubernamental en 5 minutos. Muchas gracias.